Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, viernes 31 de julio, en Geopolítica Diaria. La jornada deja una paradoja que atraviesa varios frentes a la vez. Mientras Washington anuncia un acuerdo diplomático inédito para el desarme de Hamás en Gaza y 14 países se comprometen a proteger juntos las rutas del Mar Rojo, los combates se intensifican tanto en el Golfo Pérsico como en la frontera oriental de la OTAN, donde un misil ruso cayó por primera vez en este ciclo dentro de territorio polaco. 5 frentes distintos, del Kordofán sudanés al estrecho de Hormuz, definen el mapa de poder de este viernes. El jueves por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su organismo Board of Peace alcanzó un acuerdo con Hamás para el desarme completo del grupo y de las demás facciones armadas de Gaza. Según ese organismo, las armas se entregarán de forma escalonada, primero las de la policía y al final las personales, a un nuevo comité que administraría la franja. Trump calificó el pacto de histórico y dijo que abre paso a un repliegue israelí a medida que avance el desarme. Un integrante de la delegación negociadora de Hamás, Ghazi Hamad, confirmó a la cadena Al Jazeera que las negociaciones fueron difíciles pero produjeron un acuerdo, aunque matizó de inmediato las condiciones de su aplicación. Israel no lo ha respaldado. Un funcionario israelí no identificado había dicho horas antes que su gobierno exige el desarme total de Hamás y la desmilitarización completa de la franja como condición previa, y que la propuesta de los mediadores no satisface esa exigencia. Un funcionario estadounidense reconoció que Washington coordinó cada paso con Israel, pero admitió que persiste el escepticismo israelí sobre si Hamás entregará realmente sus armas. Mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, presionados a su vez por Washington, habían insistido a Hamás en aceptar el plan para no cargar con la responsabilidad de bloquear un acuerdo, según un diplomático árabe citado por el diario Times of Israel. En paralelo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que la violencia de colonos israelíes en Cisjordania alcanzó su nivel más alto registrado, con 18 palestinos muertos este año en hechos vinculados a colonos, frente a 17 en todo 2025. Ese mismo jueves, el ejército israelí mató al menos a 4 personas en Gaza, 2 de ellas menores, al afirmar que atacaba a milicianos de Hamás sin dar más detalles, según Reuters. Mientras en el Mediterráneo Oriental se negocia un futuro sin armas para Gaza, en Sudán la guerra sigue sin mesa de negociación posible. Tras perder el control de la autopista que une Jartum con el Obeid y de varias localidades del norte de Kordofán, contingentes de las fuerzas de apoyo rápido en retirada lanzaron represalias contra la población civil de varios poblados de la zona, con saqueos, allanamientos y decenas de detenidos acusados de colaborar con el ejército, según fuentes locales citadas por el medio independiente Sudan Tribune, un dato que hasta el momento no cuenta con confirmación adicional de otra fuente. Las fuerzas de apoyo rápido no se han pronunciado públicamente sobre estas denuncias. Su comandante, Mohamed Hamdan Daglo, conocido como Hemedti, había pedido días atrás a sus combatientes asumir el mando de los frentes por su cuenta, mientras Naciones Unidas advertía sobre el riesgo de atrocidades masivas en la región. Del interior de África al Golfo Pérsico, donde la guerra entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar esta semana tras un breve intento de pausa. El Comando Central estadounidense completó el miércoles por la noche lo que llamó una ola pesada de ataques contra decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní, en respuesta a los misiles que Irán había lanzado contra fuerzas estadounidenses en Jordania. Trump había prometido horas antes golpear a Irán muy fuerte. La Guardia Revolucionaria respondió el jueves anunciando que castigaría al agresor ese mismo día, advirtió de una respuesta severa contra cualquier país que ayude a Estados Unidos y reafirmó mantener control total sobre el estrecho de Hormuz. Horas después declaró cerrado nuevamente el estrecho y atacó un buque portacontenedores cerca de la costa de Omán, según confirmó la agencia marítima británica UKMTO. Washington respondió con una tercera ronda de ataques esta semana. Medios estatales iraníes informaron de la muerte de un menor y otras 2 personas en la isla de Qeshm por los bombardeos estadounidenses, y de 3 integrantes de la Guardia Revolucionaria muertos en la provincia de Zanjan, cifras difundidas por la parte iraní que no han sido confirmadas de forma independiente. Arabia Saudita condenó los misiles iraníes contra Jordania como una violación del derecho internacional, según su agencia estatal SPA, y Kuwait informó de la muerte de un trabajador de una empresa china tras un impacto iraní en el norte del país. La tensión que dejábamos ayer sobre el ataque con dron contra un buque estadounidense en el puerto egipcio de Damietta sigue sin aclararse, ningún grupo lo ha reivindicado.
El canciller iraní, Abbas Araghchi, distanció a Teherán del hecho al llamar a Egipto un amigo importante y advertir sobre supuestas operaciones de bandera falsa israelíes, mientras el movimiento Houthi de Yemen negó cualquier vínculo a través de su agencia Saba. El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, advirtió del riesgo de una escalada regional sin señalar a ningún responsable. A la guerra se sumó además una disputa por armamento. Reuters informó, citando 3 fuentes, que Irán firmó un contrato para recibir hasta 400 lanzadores portátiles de defensa antiaérea de fabricación china, en tránsito por Pakistán. La Cancillería china calificó la información de falsa y completamente infundada y aseguró que Pekín siempre ha trabajado por la paz. El ejército pakistaní también negó cualquier papel en el tránsito de esas armas. Trump dijo que se sentiría muy decepcionado si China enviara ese armamento, después de que, según él, el presidente Xi Jinping le aseguró personalmente que no lo haría. Miles de kilómetros al norte, la guerra de Rusia contra Ucrania tocó por primera vez en este ciclo territorio de la OTAN. Rusia lanzó en la noche del miércoles al jueves uno de sus mayores bombardeos combinados, con más de 70 misiles y cerca de 280 drones, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las autoridades ucranianas informaron de al menos 10 civiles muertos y más de 50 heridos, cifra que la cadena NPR atribuyó a fuentes oficiales, mientras Al Jazeera actualizó después el balance a al menos 13 muertos a medida que avanzaban las labores de rescate. Entre las víctimas hubo menores de una misma familia en la región de Dnipropetrovsk. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas atacaron bases aéreas, fábricas de armamento y centros logísticos militares ucranianos, incluidas instalaciones de producción de drones y misiles, y aseguró haber derribado 258 drones ucranianos lanzados esa misma noche contra territorio ruso. Durante el ataque, un misil impactó en un campo cerca de la localidad polaca de Tarnagua Colonia, dejando un cráter de unos 10 metros. El canciller ucraniano, Andriy Sybiha, identificó el proyectil como un misil de crucero ruso Kh-101. El primer ministro polaco, Donald Tusk, convocó una reunión de emergencia y dijo que todos los indicios apuntan a un misil ruso, aunque pidió certeza total sobre su tipo antes de una conclusión definitiva, y añadió que Polonia estaba lista para derribarlo si hubiera representado una amenaza directa. La OTAN activó sus defensas aéreas, y su comandante supremo en Europa, el general Alexus Grinkewicz, afirmó que la alianza seguirá tomando todas las medidas necesarias para defender el territorio aliado, aunque no se invocó por ahora el artículo 4 del tratado. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, calificó el hecho como una amenaza para la seguridad de toda Europa, y el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó en los términos más enérgicos tanto los ataques contra civiles como la violación del espacio aéreo polaco. Hasta el momento, Rusia no ha emitido una declaración pública específica sobre el incidente en Polonia, según constataron la cadena CNN y el diario Irish Times. También mirando al mar, pero hacia el sur, Arabia Saudita buscó ayer una respuesta colectiva a otra amenaza marítima que arrastra semanas de escalada. Su Ministerio de Defensa anunció el jueves que 14 países respaldaron formalmente la creación de una alianza de defensa marítima multinacional para proteger la navegación en el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Entre los firmantes figuran Kuwait, Bahrein, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y el gobierno yemení reconocido internacionalmente, mientras representantes de 43 países y una delegación de la Unión Europea participaron del encuentro en Riad. El comunicado saudita describió la alianza como puramente defensiva y aseguró que no apunta contra ningún estado. La iniciativa llega 10 días después de que el movimiento Houthi, aliado de Irán, declarara lo que llamó un embargo marítimo contra Arabia Saudita bajo la fórmula de ojo por ojo, en respuesta, según su propio comunicado, a lo que consideran un cerco injusto impuesto por Riad al pueblo yemení. Arabia Saudita rechazó esa caracterización y afirmó que busca la paz en Yemen y el fin del sufrimiento del pueblo yemení. Hasta el momento, el movimiento Houthi no se ha pronunciado públicamente sobre la nueva alianza. En Centroamérica, la reforma electoral del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, ya aplazada hasta septiembre, fue presentada esta semana ante la cúpula del ejército nicaragüense, que expresó su respaldo, según la Asamblea Nacional del país. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantuvo su anuncio de romper relaciones diplomáticas con Managua y La Habana en cuanto asuma el poder el 7 de agosto, al calificar a ambos gobiernos de tiranías.
La jornada deja un patrón difícil de ignorar. Los mismos días en que Washington y sus socios anuncian marcos diplomáticos para contener la violencia en Gaza y en el Mar Rojo, la guerra entre Estados Unidos e Irán y la de Rusia contra Ucrania se acercan cada una a un umbral distinto, ya sea el territorio de un aliado de la OTAN o el control efectivo de una de las rutas energéticas más transitadas del planeta. El anuncio de Trump sobre el desarme de Hamás llega, además, con Israel todavía sin respaldarlo en público. En los próximos días se sabrá si ese silencio se convierte en un rechazo formal, o si Israel, pese a su escepticismo declarado, termina sumándose a un proceso que ya lleva la firma de Washington y de Hamás. Gracias por acompañarnos una vez más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resultó útil, síganos en el canal, denle like y compártanlo con alguien a quien también le interese entender lo que mueve al mundo.